3 días antes de Navidad, mis padres dijeron que mejor si Paula no aparecía. Respondí con un mensaje que hizo temblar el silencio cómodo en que siempre me enterraron. Hola, Reddit. Me llamo Silvia, nombre falso, claro, y estoy en un punto de mi vida donde necesitaba desahogarme. La urgencia me aprieta el pecho como un nudo gordo, una mezcla de resentimiento y una tristeza que a veces me parece ajena, pero que vive en mí desde hace años. Vivo en Zaragoza con mi novia, Paula, en un piso pequeño que es nuestro refugio. Un santuario de paredes color crema y estanterías repletas de libros, donde el olor a café recién hecho, y a veces a la colonia dulce de Paula, se mezcla con la brisa que entra por la ventana. Aquí, cada rincón es una extensión de nosotras, de nuestra risa y de las caricias que nos damos sin miedo a ser vistas. Lejos de la casa adosada de mis padres, en ese barrio donde todos se conocen y mi familia lleva décadas posando para la foto de la familia ejemplar. Esa casa, con sus azulejos fríos y su jardín siempre impecable, se siente como un museo de lo que mis padres querían que fuera mi vida. Cada visita es un ejercicio de contención, un ensayo para el papel de la hija que aún no ha encontrado al buen chico, y que, por algún extraño designio, prefiere la compañía de su amiga especial. Mis padres, Roberto y Alicia, son católicos de misa de domingo, de fachada impoluta y de pretender que su hija lesbiana solo está confundida. Recuerdo la última vez que intenté, con el corazón latiéndome en la garganta, decirles algo más. Fue durante una cena de Nochebuena, con el pavo aún humeante en la mesa y los villancicos sonando bajo. Mi madre, con una sonrisa tensa y sus ojos esquivando los míos, interrumpió mi frase a medio decir: «No te preocupes, cariño. Estas son etapas de la juventud. Ya verás cómo todo se asienta». Su tono era suave, casi meloso, pero sus palabras se clavaron como alfileres, negando mi existencia, mi amor, todo lo que soy. Mi padre, por su parte, se limitó a carraspear y a cambiar de tema abruptamente, preguntando por el tiempo que haría al día siguiente. Un silencio denso y pesado se instaló en el comedor, más ruidoso que cualquier discusión. Para ellos, Paula era la amiga, hasta que la realidad se volvió imposible de ignorar. Y esa realidad fue una serie de pequeños desplantes y grandes verdades que se fueron acumulando. Fue cuando Paula, cansada de ser una sombra, me tomó de la mano sin disimulo en el pasillo de su casa durante el cumpleaños de mi sobrino, delante de mi tía Carmen, la reina del cotilleo del barrio. Sentí el calor de su palma en la mía, una corriente eléctrica que me recorrió el brazo hasta el pecho, mezclada con el sudor frío de la ansiedad. Mi tía se quedó con la boca abierta, la copa de champán a medio llevar a los labios, y mis padres se pusieron lívidos. Mi madre soltó un «Silvia, por favor», entre dientes, una súplica ahogada en vergüenza. En ese momento, la máscara se resquebrajó. La farsa de la amiga se hizo insostenible. Después de aquello, hubo un intento de conversación. No una de esas charlas sinceras y dolorosas que curan, sino un interrogatorio velado. Sentada en el sofá de terciopelo verde de su salón, el mismo en el que me sentaba de niña a ver la televisión, sentí como el peso de sus expectativas me aplastaba. Mi padre, con las manos entrelazadas sobre su regazo, me miró fijamente. «Silvia, ¿estás segura de lo que haces? Piensa en lo que dirá la gente. Piensa en la familia». Su voz era grave, sin ira, pero llena de una profunda decepción que me dolía más que cualquier grito. Mi madre, sentada a su lado, asintió con la cabeza, sus ojos suplicantes. «Solo queremos tu felicidad, hija, y esto no es lo que esperábamos para ti». Sentía un vacío en el estómago, una punzada constante mientras escuchaba sus bienintencionadas, pero demoledoras, palabras. Querían mi felicidad, sí, pero bajo sus propios términos. Nunca habíamos hablado realmente de ella. Era el elefante en la habitación, siempre. Un paquidermo enorme y gris que ocupaba todo el espacio entre nosotros, pero que nadie se atrevía a nombrar. Cada vez que Paula venía a casa de mis padres, el ambiente se volvía denso, como si el aire se hiciera más pesado. Mis padres ponían una sonrisa forzada, preguntaban cosas triviales sobre su trabajo o su familia, pero nunca sobre nosotras. Nunca sobre lo que significaba para mí, o lo que yo significaba para ella. Los silencios eran largos, incómodos, llenos de significados no verbalizados. Yo me esforzaba por hacer de mediadora, por suavizar la tensión, pero era agotador. Al final de esas visitas, me sentía drenada,
como si cada poro de mi piel hubiera absorbido la frustración y el miedo que flotaban en el ambiente. El alivio al cruzar la puerta de nuestro pequeño piso en Zaragoza y sentir los brazos de Paula rodeándome era inmenso. Era como volver a respirar después de haber estado sumergida. Y es en estos momentos, en la calma de nuestro hogar, cuando me pregunto si el esfuerzo de mantener esa conexión, ese hilo tenue con mis padres, vale realmente la pena. Si soy yo la que está equivocada por querer ser quien soy, o si son ellos los que no pueden ver más allá de la foto perfecta. ¿Soy yo la que está siendo injusta? Llevábamos ya 3 años juntas, Paula y yo. 3 años de esa farsa agotadora donde, para mis padres y el resto de la familia, ella era simplemente la amiga. Esa palabra se sentía como una etiqueta pegada a la frente, visible para todos menos para quienes la pronunciaban. 3 años de preguntas incómodas en cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada Navidad, sobre cuándo encontraría un novio o si no me sentía sola. Me sentía como si estuviera en un interrogatorio constante, con la presión de tener que dar una respuesta satisfactoria, una que encajara en su guión. Recuerdo perfectamente las cenas con mis abuelos, donde para las fotos familiares, esas que luego mi madre enmarcaba y ponía en el salón, yo tenía que inventarme historias sobre chicos con los que salía o estaba conociendo. Una vez hasta tuve que pedirle a un amigo que se hiciera pasar por mi pareja en una boda, solo para que mis abuelos no preguntaran de más. La vergüenza que sentía era inmensa, un peso en el pecho que me dificultaba respirar, pero lo hacía. Siempre lo hacía. Yo, por mi parte, siempre fui la que cedía, la que se adaptaba a sus expectativas, la que sonreía y guardaba el secreto para no incomodar, para no romper esa burbuja perfecta que tanto se esforzaban en mantener. Su grupo familiar de WhatsApp era el epítome de esa dinámica. Un monólogo constante de mis padres, donde se coordinaban los eventos familiares, se compartían fotos de las vacaciones o bendiciones dominicales, pero nunca, nunca se hablaba de algo real. Era un escaparate, una ventana a una vida ideal que no existía. Yo había aprendido a quedarme callada en ese espacio digital, a ser invisible, a simplemente leer y no participar, a tragarme lo que sentía para mantener esa paz superficial que tanto valoraban. Cada vez que quería escribir algo, hablar de mi vida o de Paula, un freno invisible me detenía. Sabía que cualquier atisbo de la verdad sería recibido con el mismo silencio incómodo, o peor aún, con un cambio de tema abrupto. Era una paz frágil, construida sobre mi silencio y su negación. Era agotador, sí, un esfuerzo constante que me vaciaba por dentro. Pero, extrañamente, se había convertido en mi normalidad. Era el precio que pagaba por seguir siendo parte de la familia. Y ese precio, hasta ahora, me parecía justo. O al menos inevitable. Este año, sin embargo, algo se rompió dentro de mí. Una especie de interruptor se encendió, o quizás se quemó una resistencia. Ya no podía más. Decidí que ya era suficiente de ser la hija que se esconde, la novia invisible. Por una vez, iba a ser valiente, aunque la palabra me sonara grandilocuente y ajena. La Nochebuena se acercaba, y con ella la inevitable cena familiar, ese ritual sagrado que mis padres organizaban con una precisión casi militar. Tomé aire. Abrí el grupo familiar de WhatsApp, el mismo donde siempre era una sombra, y con el corazón martilleándome en las costillas, escribí lo que para mí era un manifiesto. Hola a todos. Solo para confirmar que Paula y yo iremos a cenar el día 24. Feliz casi Navidad. Sabía que no habría fuegos artificiales ni mensajes de bienvenida. Mi expectativa era cero, o incluso negativa. Pero al menos lo dije. Lo puse ahí, en ese espacio aséptico, para que no pudieran fingir que no lo sabían. Y, tal como esperaba, el silencio fue la única respuesta. Un silencio pesado, denso, que duró 2 días enteros. Ni un emoji, ni un leído. Nada. Se sentía como si hubiera lanzado una piedra a un estanque, y el agua simplemente la hubiera absorbido sin una sola onda. Luego, a solo 3 días de Nochebuena, mi madre soltó la bomba. No fue una llamada ni un mensaje privado con un tono de disculpa. Fue en el mismo grupo, como quien pide la sal o recuerda la hora de la misa. «Silvia», escribió, con una aparente ligereza que me heló la sangre. «Hemos pensado que mejor si Paula no viene este año. Tu padre y yo no queremos incomodar a los abuelos ni crear tensiones. Ya hablaremos de eso más adelante, ¿vale?» El vale al final era la guinda, como si fuera una sugerencia inocente y no una prohibición rotunda.
El resto del grupo, como era de esperar, guardó un silencio sepulcral. Ni un solo «oye, no» o «¿por qué?». Ni mi tía Carmen, la cotilla mayor del reino, se atrevió a decir una palabra. Ese silencio fue lo más hiriente, la confirmación de que todos estaban de acuerdo con la farsa, o al menos dispuestos a mantenerla. Y para rematar, mi padre me escribió en privado. Su mensaje fue corto, directo, y para mí, una puñalada. Silvia, ya sabes que te queremos, pero no vengas a provocar. Ven tú sola y ya está. En ese ya está, sentí el peso de toda su frustración, de su deseo de que yo encajara en el molde, de que dejara de ser el problema. El mensaje decía, te queremos, pero lo que escuché fue, te queremos si eres la hija que nosotros queremos que seas. Leía el mensaje de mi madre y mi padre y sentía cómo las manos me temblaban. No era de frío ni de miedo, era de una rabia contenida que me subía desde el estómago, burbujeante. Paula, que había estado a mi lado, leyó por encima de mi hombro el último mensaje de mi padre. Su cara se contrajo en una mueca de tristeza y solo pudo decir, con una voz apenas audible, «No quiero ser el motivo de que te quedes sin familia, Silvia». Esa frase, pronunciada con tanta dulzura y preocupación, me partió en dos. Parte de mí, la Silvia de siempre, la que había pasado años cediendo y adaptándose para mantener esa fachada de paz, quería ceder. Quería decirle a Paula que no fuera, que no se preocupara, que yo iría sola y tragaría el sapo otra vez. Quería apagar el fuego antes de que se extendiera, volver a la comodidad de mi invisibilidad, donde al menos no había confrontación directa. Pero otra parte, una que estaban haciendo con una mezcla de rabia y una vergüenza profunda por la situación, estaba harta. Harta de ser el problema invisible, el tema tabú del que nadie quería hablar. Sentí una ola inmensa de cansancio, de hastío, que me agotaba hasta los huesos. Cansada de ser siempre la que se adapta a sus normas no escritas, la que se borra a sí misma para no romper su perfecta burbuja familiar. Cuando mi padre escribió «No vengas a provocar», lo entendí todo con una claridad dolorosa. Su «te queremos» era una frase vacía si venía con tantas condiciones. Era condicional a que yo fuera quien ellos querían que fuera, no quien realmente soy. Si tragaba esa, tragaría para siempre, y el elefante en la habitación se haría cada vez más grande, aplastándome. Abrí la ventana de nuestro piso, dejando que el aire frío de Zaragoza me golpeara la cara. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que me asaltaba. Miré a Paula, que me observaba con una expresión de incertidumbre, y en ese instante, en medio de ese caos interno, supe que el siguiente mensaje que saliera de mi teléfono no iba a ser el de la hija sumisa. Algo se había roto y no iba a volver a pegarse. La chispa estaba encendida. No quería insultar, ni hacer un drama vacío, de esos que mis padres sabían disolver con una sola mirada de desaprobación. Quería romper el silencio cómodo en el que siempre me habían enterrado, un silencio pegajoso que se adhería a mi piel, y me ahogaba lentamente. Llevaba años tragándome las palabras, las quejas, las verdades incómodas, esperando una señal, un cambio que nunca llegó. Pero esa tarde, sentada al lado de Paula en el sofá, con la luz tenue de la lámpara de pie iluminando nuestros rostros, supe que no había más espera. La decisión se había cocinado a fuego lento, alimentada por cada pequeña negación, cada omisión, cada vez que tuve que inventar una historia para encajar en su mundo. Así que tomé mi teléfono, respiré hondo hasta sentir el aire frío en mis pulmones y abrí el chat familiar. Mis dedos, ligeramente temblorosos, se posaron sobre el teclado. Paula me miraba con una mezcla de preocupación y un apoyo inquebrantable que me daba la fuerza que me faltaba. Me apretó la mano con suavidad, un gesto silencioso que decía, «Estoy aquí contigo». Y yo, con esa certeza, empecé a escribir. Un mensaje largo, claro, sin filtros. Cada palabra una pequeña piedra lanzada contra el muro de su complacencia. Conté lo que significaba para mí que negaran a mi pareja, esa mujer maravillosa que me hacía sentir completa y que ellos se empeñaban en borrar. Les recordé las veces que me hicieron fingir novios para las fotos de Navidad, las risas forzadas, la vergüenza que me carcomía por dentro al mentir sobre mi propia vida. Les dejé claro que si Paula no era bienvenida, yo tampoco, que esa farsa había terminado para mí, definitivamente. Mi garganta se sentía seca, como si hubiera caminado kilómetros bajo el sol. El corazón me latía con una prisa ansiosa,
un tamborileo sordo contra mis costillas. Cada letra que tecleaba era una punzada, pero también una liberación. La pantalla se llenó de texto. Las palabras formaban una declaración irrefutable. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de enviar, y por un instante, el miedo me paralizó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O era yo el malo por desatar esta tormenta? Pero entonces miré a Paula, a sus ojos claros, y supe que la maldad no estaba en la verdad. El mensaje que mandé y lo detonó todo fue este. Perfecto. Entonces confirmo. Paula y yo no iremos. Y tampoco volveré a presentarme sin ella para que os sea más fácil fingir que soy algo que no soy. Si mis abuelos se incomodan porque tengo novia, quizá el problema no soy yo. Y si vosotros necesitáis ocultarme para tener paz, os aviso. Este será el último año que lo intenten. ¡Feliz Navidad! Mis dedos se movieron casi por inercia para salir del grupo. El teléfono vibró una última vez antes de que la pantalla se quedara en blanco, reflejando mi rostro pálido. Esperaba el silencio más absoluto, el vacío que siempre me habían ofrecido como respuesta a cualquier atisbo de disidencia. Una calma tensa que precede a la tormenta, o a la indiferencia. Mi respiración era superficial, contenida, como si el aire mismo fuera a explotar. Pero esta vez no. El teléfono, que había dejado sobre la mesita, vibró de nuevo. Y luego otra vez. Y otra. Primero, mi hermano menor, el que siempre parecía pasar de todo, el eterno silencioso que prefería refugiarse en sus videojuegos, escribió. Mi corazón dio un vuelco. Tomé el teléfono con la mano temblorosa y leí sus palabras. Si Paula no puede ir, yo tampoco. Y por si acaso, que todos sepan que Silvia lleva años ocultándose para que vosotros estéis tranquilos. Se me aguaron los ojos al instante. Una calidez inesperada se extendió por mi pecho, disolviendo el nudo de ansiedad. No me lo esperaba de él, de mi hermano pequeño, que siempre me había parecido tan ajeno a mis batallas internas. Su apoyo fue un abrazo inmenso, un reconocimiento que nunca supe que necesitaba. Después, mi primo Marcos, al que casi no veo y con quien apenas intercambio un par de mensajes al año, escribió. Su mensaje fue como un puñetazo en la mesa, claro y contundente. Tíos, eso que estáis haciendo es homofobia, no respetar a los abuelos. El grupo, que siempre había sido un monólogo de mis padres, un eco de sus opiniones y deseos, se convirtió en una avalancha de respuestas y mensajes. El teléfono no dejaba de vibrar, produciendo un zumbido constante sobre la madera de la mesita. Los nombres de mis tíos, primos lejanos y hasta algún amigo de la familia empezaron a aparecer en la pantalla, con iconos de mensajes sin leer que se multiplicaban a un ritmo vertiginoso. Ignoré los audios llorando de mi madre, que sabía manipular como nadie con la victimización, y los hablamos luego de mi padre, siempre la promesa de una conversación que nunca llegaba a nada. Podía sentir la bilis subir por mi garganta ante la previsibilidad de sus reacciones. Mi pecho se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mi espalda, pero a la vez, el corazón me latía con una mezcla caótica de miedo y una extraña euforia. Había cruzado una línea, una frontera invisible que había delimitado mi vida durante demasiado tiempo, y sabía que no había vuelta atrás. La batalla, por fin, había comenzado. En medio de todo, el miedo seguía ahí. El miedo a perderlos del todo, a que fuera verdad eso de «la familia es lo único que tienes». Pensé en mi abuela, en mis primos, en los cumpleaños, en las fotos antiguas de cuando todo era normal, o lo parecía. Me preguntaba si había ido demasiado lejos. Mi mensaje no fue bonito, ni diplomático, ni navideño. Fue crudo. Y si soy sincera, el pensamiento de romper con todo lo que conocía me dio un vértigo horrible. ¿Había actuado impulsivamente? ¿Era yo la que estaba siendo provocadora, como decía mi padre? La pregunta flotaba en el aire, fría y afilada como el invierno. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor sordo que resonaba en mis oídos. La pantalla del teléfono, ya en negro sobre la mesa, parecía irradiar un calor residual, la estela de las palabras que acababa de enviar. Sentía un nudo en el estómago, apretado y doloroso, como si el propio aire se hubiese condensado allí. Mis manos, un momento antes sudorosas y ahora extrañamente frías, se rozaron, buscando algún tipo de consuelo que no encontraban. El silencio de mi apartamento se había vuelto denso, casi opresivo, y cada crujido del edificio, cada suspiro del viento contra la ventana,
Me parecía un juicio. Recordaba con una nitidez casi dolorosa el olor dulce de las galletas de canela de mi abuela en Navidad, el bullicio de las voces de mis primos pequeños correteando por el pasillo, la risa contagiosa de mi tía en las reuniones de cumpleaños. Esas imágenes que antes me llenaban de una calidez reconfortante, ahora me golpeaban con la fuerza de un puño helado. Eran recuerdos de un tiempo que, en mi memoria, se había teñido de una luz dorada y engañosa. ¿Esa normalidad era real o solo una fachada que yo misma había ayudado a construir? La voz de mi padre se materializó en mi cabeza, resonando con la misma autoridad que solía usar para reprimir mis argumentos. Siempre buscando el conflicto, eres una provocadora nata. Nunca puedes dejar las cosas en paz. Sus palabras eran un aguijón, incrustadas en mi mente desde la adolescencia. ¿Tenía razón? ¿Había sido el impulso de una herida antigua lo que me había llevado a escribir cada letra, a pulsar enviar, sin una pizca de arrepentimiento, al menos en ese momento? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío del invierno que se colaba por las rendijas. Era un frío interno, una sensación de aislamiento que empezaba a calar hondo. La idea de estar sola, completamente despojada de ese entramado familiar, por tóxico que fuera, me dejaba sin aliento. ¿Podría soportarlo? ¿Era yo lo suficientemente fuerte para enfrentar la soledad que podría derivarse de esta decisión? La familia es lo único que tienes. La frase de mi abuela, pronunciada con esa voz suave pero firme, me resonaba como una advertencia. Pero, ¿y si esa única cosa era lo que me estaba asfixiando? Mi garganta se sentía seca, áspera. Me levanté y fui a la cocina, mis pasos resonando huecos en el piso de madera. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría, el sonido un pequeño alivio en el estruendo de mis pensamientos. Llené un vaso y bebí despacio, sintiendo el líquido helado raspar mi esófago. El sabor, metálico, me dejó una sensación amarga en la boca. Volví a mi salón, la mirada perdida en la oscuridad de la ventana. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había cruzado un punto de no retorno? La incertidumbre era un peso tangible sobre mis hombros, una capa de plomo que me dificultaba respirar con normalidad. Mi mente giraba sin descanso, analizando cada palabra de mi mensaje, cada posible reacción de cada uno de ellos. Veía a mi madre con el ceño fruncido, a mi padre enfurecido, a mis tías susurrando por teléfono, y a mi abuela, con esa mirada de tristeza que siempre me destrozaba. El dilema me consumía. ¿Valía la pena la verdad si el precio era la desolación? ¿Era preferible la paz artificial a la cruda autenticidad? Las preguntas se amontonaban, sin respuesta, y un dolor sordo empezaba a instalarse detrás de mis ojos. Era el dolor de la duda, el agotamiento de la introspección forzada. ¿Soy yo la mala en esta historia? La cuestión me quemaba, una brasa encendida en mi conciencia, y el aire de la habitación parecía cada vez más fino, más difícil de respirar. El eco de mis propias acciones resonaba en el vacío, y no sabía si lo que escuchaba era el sonido de la liberación o el preludio de un arrepentimiento profundo. Esa Nochebuena, Paula y yo cenamos en nuestro piso. No en la casa grande y fría de mis padres, con sus azulejos impecables y su silencio incómodo, sino en nuestro pequeño refugio, ese espacio donde cada rincón grita aceptación y amor sin condiciones. Nos acompañaron unos amigos cercanos, de esos que te eligen y te ven por completo, con sus risas fáciles y sus miradas de comprensión. También estaba la hermana de Paula, que siempre ha sido un apoyo incondicional y una fuente de calidez. No había pavo humeante ni villancicos forzados, sino una cena sencilla, con copas de vino tinto que tintineaban, risas genuinas que llenaban cada espacio y conversaciones que fluían sin censura, sin la necesidad de medir cada palabra o de ocultar una parte de mí. Fue una noche tranquila, llena de la calidez de una familia que sí nos acepta. Una familia que se construye con amor y no con imposiciones ni con el peso de la fachada. Me sentí ligera, como si por primera vez en años pudiera respirar a pleno pulmón sin la presión de un corsé invisible que me apretaba el pecho. Ver a Paula reír, relajada, con sus ojos claros brillando sin la sombra de la preocupación, me confirmó que, a pesar del vértigo, había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, en casa de mis padres, la mesa perfecta que tanto presumían no estaba tan perfecta. Mi hermano no fue fiel a su palabra, y eso me llenó de un orgullo inesperado, de una punzada de esperanza en medio de la desolación. Dos primos,
con los que no tenía mucha relación y a quienes apenas veía, también se ausentaron. Y mi tía Carmen, la reina de las apariencias, la que siempre estaba en todas las reuniones y era la primera en juzgar, prefirió quedarse con su hijo para no apoyar esa actitud, como ella misma se encargó de hacerle saber a mi madre en un mensaje que me llegó de rebote. La Navidad perfecta que tanto habían orquestado, esa fachada impoluta de la familia ejemplar, se les vino abajo. No hubo foto de familia ese año, no con todos. Mi madre me llamó llorando esa noche, diciendo que había roto la Navidad, que la había humillado delante de todos. Pero lo que yo escuché fue el eco de su propio fracaso al querer imponer una mentira sobre mi vida y mi identidad. Sentí una punzada de tristeza por ella, sí, pero también una extraña sensación de justicia. Desde entonces, las reuniones familiares ya no son en su casa. El grupo de WhatsApp sigue activo, pero yo no estoy en él, y las noticias que me llegan son fragmentadas, de un mundo que ya no es el mío y en el que ya no me siento obligada a encajar. Su imagen de familia modelo, esa que tan cuidadosamente habían construido durante décadas con sonrisas forzadas y secretos enterrados, se agrietó para siempre. No fue un mensaje bonito el que mandé al grupo. No fue diplomático ni políticamente correcto. Fue crudo, sí, cada palabra cargada de años de frustración y dolor, pero fue la primera vez que escribí algo en ese grupo para defenderme, para alzar la voz por mí y por Paula, no para disculparme o para encajar en sus expectativas. A veces, la verdadera falta de respeto no es decir lo que pasa, no es poner los puntos sobre las íes con la verdad, sino seguir sosteniendo con tu silencio la mentira que te borra, la que te empequeñece hasta desaparecer. Sé que la situación es tensa y que hay mucho que procesar, cicatrices que sanar o que quizás nunca sanen del todo. Mis padres no han vuelto a hablarme directamente de Paula, aunque mi madre me manda mensajes de vez en cuando, siempre con un tono de victimismo que ya no me cala, que ya no me manipula como antes. No sé si esto se reconstruye, o si simplemente se acepta que algunas cosas se rompen para siempre, y que la paz, a veces, viene de soltar lo que ya no te sirve. Reddit, con todo esto, ¿fui yo la imbécil por exponer a mis padres y arruinar la Navidad? ¿O hice lo correcto al defenderme a mí y a mi relación? ¿Cómo se reconstruye algo después de esto, o simplemente no se hace? Necesito vuestra perspectiva, vuestro punto de vista sin filtros, por favor.